Hola a todos los que nos acompañan en este canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en los entresijos del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por estos lares, bienvenido. Te extendemos una cálida invitación a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ti, ya sea que se trate de las últimas noticias, análisis profundos o simplemente momentos que capturan la esencia de las historias que nos apasionan. Hoy, les traemos una noticia que ha resonado con fuerza en el corazón de muchos, una noticia que ha sacudido el panorama mediático y ha generado un torbellino de emociones entre sus seguidores. Prepárense para conocer los detalles de un encuentro que ha traspasado la barrera de lo cotidiano, un evento que ha dado mucho, pero muchísimo de qué hablar. Asterisco. La noticia que hoy nos convoca tiene como protagonistas a dos figuras icónicas, dos nombres que resuenan en los corazones de millones alrededor del mundo, Hande y Kerem. Dos talentos excepcionales, dos personalidades magnéticas, cuyos caminos profesionales y personales se entrelazaron en un momento que marcó un antes y un después en sus carreras y en la percepción del público. La historia que les vamos a desvelar a continuación no se trata de un nuevo proyecto televisivo, ni de una aparición deslumbrante en una alfombra roja llena de flashes y glamour. No, esta vez nos adentramos en un terreno mucho más íntimo, un territorio personal y sensible que reunió a estas dos personalidades en una circunstancia inesperada, un momento de duelo y reflexión que ha dado pie a un sinfín de interpretaciones y especulaciones. Contexto y antecedentes, la química indiscutible. Para comprender la verdadera magnitud de este reencuentro y el impacto que ha generado, es esencial sumergirnos en el contexto de la conexión que unió a Hande y Kerem. Ambos, como ya saben muchos de ustedes, trabajaron juntos en un proyecto que se convirtió en un verdadero fenómeno global. Una historia que, más allá de las fronteras de los países y las barreras del idioma, cautivó a audiencias masivas con su narrativa envolvente, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Hablamos, por supuesto, de ese drama romántico que nos hizo soñar, reír y, en muchas ocasiones, también derramar lágrimas. La relación que Hande y Kerem proyectaron en pantalla trascendió los límites de lo puramente profesional. Sus personajes, con sus vaivenes emocionales y su intensidad palpable, crearon una conexión que muchos de sus fans percibieron como una extensión de la realidad. Esa química en pantalla, esa complicidad que se respiraba en cada escena, generó un anhelo en el público que, en muchos casos, creyó y esperó que esa conexión fuera tan real fuera de las cámaras como lo era dentro. No importa cuánto tiempo haya transcurrido desde entonces, el recuerdo de esos momentos mágicos en pantalla, de esos diálogos chispeantes y de esos gestos llenos de significado, sigue vivo en la memoria de muchos, alimentando la fascinación y la esperanza en torno a la relación entre estos dos talentos. Sin embargo, tras el desenlace del proyecto que los unió, sus caminos tomaron diferentes rumbos. Aunque cada uno continuó cosechando éxitos en sus respectivas carreras, demostrando su valía como actores y su capacidad para reinventarse en cada nuevo papel, la sombra de su pasado compartido siempre estuvo presente en el imaginario colectivo. Las especulaciones sobre una posible reconciliación, las esperanzas de un nuevo encuentro, las preguntas sin respuesta y las teorías que circulaban en foros y redes sociales, todo ello formó parte de la narrativa que rodeó a estas dos figuras, alimentando la curiosidad del público hasta el momento en que se produjo este inesperado reencuentro que hoy nos ocupa. El funeral, un escenario inesperado para un reencuentro. La noticia del fallecimiento de una figura cercana a ambos, un conocido director de la industria que dejó una huella imborrable en la trayectoria de muchos actores y cineastas, fue la trágica razón detrás de este inusual reencuentro. En medio del dolor profundo y la solemnidad que caracterizaba el ambiente del funeral, los lentes incansables de los medios captaron un instante que resonó con una fuerza inusitada en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el mundo. La presencia de Hande y Kerem en el mismo lugar, después de un tiempo sin ser vistos juntos públicamente, generó una gran expectación y un sinfín de comentarios. Las imágenes que circularon a través de la prensa y las plataformas digitales mostraron a ambos actores con rostros serios y conmovidos, como es natural en una situación de duelo que impacta profundamente a cualquier ser humano. Pero más allá de la solemnidad del momento, los observadores más atentos y los fanáticos más perspicaces pudieron percibir gestos sutiles, miradas fugaces que se cruzaban en la multitud y una cierta cercanía que no pasó desapercibida para los más sensibles.
en un entorno tan íntimo y privado como lo es un funeral, la presencia de estas dos figuras juntas, después de un largo periodo sin apariciones conjuntas, no pudo evitar revivir recuerdos de tiempos pasados y despertar una renovada curiosidad en aquellos que habían seguido de cerca sus vidas profesionales y personales. La escena se convirtió en un foco de atención, capturando la imaginación de todos y dando lugar a un sinfín de interpretaciones. *** La reacción de la prensa y los fanáticos, un torbellino de emociones ***. Como era de esperarse, la prensa no tardó en hacerse eco de este reencuentro, transformando un evento personal y doloroso en una noticia de alcance global. Las redes sociales, ese termómetro instantáneo de las emociones colectivas, estallaron con comentarios, especulaciones y teorías de todo tipo. Los fanáticos de Hande y Kerem, esos seguidores leales que habían mantenido viva la esperanza de un nuevo encuentro, se hicieron preguntas, debatieron sobre el significado de este reencuentro y compartieron sus emociones a través de mensajes y publicaciones que inundaron las plataformas digitales. Muchos se preguntaban qué significaba este reencuentro. ¿Era acaso un simple gesto de amistad y respeto en un momento de dolor compartido? ¿O quizás se ocultaba algo más detrás de esa aparición conjunta? Las especulaciones y los debates no se hicieron esperar. Algunos soñaban con una reconciliación, con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto futuro, ya fuera una secuela del drama que los catapultó a la fama o en una nueva aventura televisiva que reuniera nuevamente su talento en pantalla. Otros, más pragmáticos y cautelosos, reconocieron que se trataba de un momento de duelo y respeto por un colega fallecido, y que cualquier interpretación más allá de esa realidad era una especulación sin fundamento. Los titulares de los medios no se hicieron esperar, y comenzaron a inundar las páginas de los periódicos digitales y las secciones de farándula de los noticieros de televisión. Hande y Kerem, juntos de nuevo en un funeral, reencuentro emotivo entre Hande y Kerem en un doloroso adiós, hay algo más tras el reencuentro de Hande y Kerem, fueron algunos de los encabezados que inundaron los sitios web y las redes sociales, confirmando que este reencuentro había traspasado la esfera personal y se había convertido en la noticia del día, eclipsando cualquier otro evento o acontecimiento que pudiera haber ocurrido en el mundo del espectáculo. La atención mediática se centró en Hande y Kerem, alimentando la curiosidad del público y convirtiendo un momento de luto en una historia que capturó la imaginación de todos. ***, más allá de la especulación, el respeto al duelo y la privacidad ***. Es fundamental recalcar que, más allá de las especulaciones, los anhelos y los deseos de los fanáticos, lo que presenciamos fue un momento de duelo y recogimiento. Hande y Kerem, al igual que muchos otros colegas de la industria, se reunieron para despedir a un ser querido, a un hombre que dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo y que fue respetado y admirado por todos aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar con él. Los gestos y miradas captadas por los medios pueden ser interpretados de diversas maneras, según la perspectiva de cada observador. Sin embargo, debemos recordar, y enfatizar, que se trató de un encuentro bajo una circunstancia dolorosa, una situación que exige respeto, empatía y, sobre todo, comprensión. En momentos tan íntimos y personales como este, es fundamental ser respetuosos y no caer en la tentación de romantizar o idealizar situaciones delicadas. Hande y Kerem, al igual que cualquier otro individuo, tienen derecho a vivir su duelo en privado, a procesar sus emociones de forma personal y a mantener su vida personal al margen de la atención pública y la lupa de los medios. Es crucial recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y emociones, que merece ser tratado con respeto y consideración, especialmente en momentos tan sensibles como este. La empatía y el respeto son valores esenciales que deben guiar nuestra interacción con las figuras públicas, evitando caer en la trampa de convertirlos en personajes de un drama creado por la imaginación colectiva. ***, un legado imborrable, la huella de una historia en pantalla ***. Independientemente de lo que este encuentro pueda significar para el futuro de Hande y Kerem, ya sea en el ámbito personal o profesional, lo que queda claro es que la conexión que establecieron en el pasado sigue generando un interés y una curiosidad inquebrantables en el público. Su paso por la pantalla, su interpretación magistral de personajes que conectaron con la audiencia a un nivel profundo, dejó una huella imborrable y una marca indeleble en la memoria colectiva. Su historia continúa siendo objeto de especulaciones, teorías y deseos por parte de sus seguidores, que mantienen viva la esperanza de verlos juntos de nuevo en el futuro, ya sea en un nuevo proyecto televisivo o en cualquier otra circunstancia que los reúna. Es comprensible la fascinación y el interés que generan estas dos figuras, ya que su talento y su carisma los han convertido en referentes para muchos. Sin embargo, es igualmente importante recordar que son seres humanos,
con sus vidas, sus sentimientos y sus decisiones. Los momentos de dolor, como el que los reunió en este funeral, son un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia del respeto y la empatía y de la necesidad de mantener una perspectiva equilibrada y sensata en nuestra interacción con las figuras públicas que admiramos. La vida privada de las celebridades debe ser tratada con el mismo respeto y consideración que la vida de cualquier otra persona. Asterisco 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 asterisco. El reencuentro de Hande y Kerem en un funeral ha sido, sin duda, un recordatorio de la poderosa capacidad de una historia para dejar una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Aunque la circunstancia de su reunión fue dolorosa y triste, también sirvió para revivir emociones, despertar la nostalgia de tiempos pasados y reavivar la esperanza de muchos. Su presencia juntos en el funeral se convirtió, casi de forma instantánea, en la noticia del día, reafirmando el interés y la curiosidad que generan entre el público, siempre pendiente de cada uno de sus movimientos y de cada paso que dan en sus carreras profesionales. Este reencuentro, inesperado e inusual, ha demostrado una vez más el poder que tienen las historias en nuestra imaginación colectiva y la capacidad que tienen las figuras públicas de generar un impacto emocional en sus seguidores. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco conclusión y reflexión, un cierre y una apertura asterisco asterisco. Hoy hemos compartido una historia que ha conmovido a muchos, ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha puesto de manifiesto la fascinación que generan las figuras públicas en el corazón de sus seguidores. El reencuentro de Hande y Kerem en un funeral, un momento doloroso y sombrío, ha sido un recordatorio de que la vida puede llevarnos por caminos inesperados y que los momentos de duelo pueden convertirse en ocasiones de reencuentro, reflexión y revaloración de los vínculos humanos. La historia entre estos dos personajes, que traspasó la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo, nos ha demostrado que la conexión humana, incluso en el ámbito profesional, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas, generando emociones, alimentando esperanzas y creando recuerdos que permanecen vivos en la memoria de todos. Asterisco asterisco llamada a la acción, un espacio para el intercambio de opiniones asterisco asterisco. Y ahora que hemos llegado al final de este análisis detallado y exhaustivo, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué sentimientos les generó este encuentro inesperado? ¿Cómo ven el futuro de Hande y Kerem, ya sea en sus vidas personales o en sus carreras profesionales? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías, siempre con respeto y consideración hacia todas las partes involucradas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les resultó interesante y enriquecedor, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal para estar al día con todo lo que tenemos preparado para ustedes, con las últimas noticias, los análisis más profundos y los momentos más emotivos que nos ofrece el mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asterisco 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 asterisco. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo. Agradezco su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a seguir disfrutando de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes en este espacio. Nos vemos en el próximo vídeo, con nuevas historias y nuevos momentos para compartir juntos. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta comunidad.